En la Biblia encontramos una guía divina para tratar todos los asuntos relacionados con el ser humano. En ella ha quedado registrado el obrar y el pensar de Dios en relación con su creación, buscando reconciliarla con su Creador. Y esa búsqueda es la que suele llamarse el plan de salvación, lo cual puede ser considerado como el mensaje fundamental de la Biblia y puede verse a lo largo de la Biblia en 5 etapas clave. En la primera etapa encontramos creación y comienzos. Inicialmente el libro de Génesis revela la forma como Dios creó todas las cosas, Génesis 1:31, pero también revela cómo se originó el pecado, lo cual generó una gran separación entre el ser humano y su creador. Desde entonces se inicia el plan de Dios para restaurar su relación con el ser humano, para lo cual decide formar un pueblo en el que habría de manifestar de manera directa su misericordia. Y ese pueblo sería Israel. En la segunda etapa se encuentra Israel y la ley. A partir del libro de Éxodo, el Antiguo Testamento se centra en la historia del pueblo de Israel, desde su multiplicación, esclavitud y liberación hasta su establecimiento en la tierra que Dios le prometió y entregó. Pero por otro lado, el pueblo de Israel se desarrolla inmerso en las implicaciones de la ley que Dios le entregó a su máximo líder y profeta, Moisés. Esa ley se constituyó en el fundamento del plan de salvación, que sirvió para evidenciar la imposibilidad del ser humano para reconciliarse con Dios por medio de sus propias obras. Por lo cual, las profecías acerca de la venida de un Mesías que salvaría al pueblo de sus pecados se convirtieron en la esperanza, no solo del pueblo de Israel, sino también de todas las naciones de la tierra. En la tercera etapa se encuentra Cristo y el reino de Dios. El Nuevo Testamento se inicia con el nacimiento de Jesucristo, quien, según los evangelios, era el Mesías que los profetas habían anunciado. Centenares de profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en la vida de Jesucristo, a quien los escritores del Nuevo Testamento presentan como Dios mismo hecho carne, según dice Juan capítulo 1 de los versos 1 al 14. Jesucristo llegó a ser el clímax del plan de salvación, pues vino para asumir las consecuencias del pecado de toda la humanidad y a reconciliarnos con Dios mediante el perdón de los pecados al morir por nosotros en la cruz. Jesucristo mismo dijo que no había venido para abolir la ley o los profetas, Mateo 5:17, sino que había venido para establecer un nuevo pacto, Mateo 26:28, el cual no se basa en las obras de la ley, sino en la fe del Hijo de Dios. De tal manera que, por gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, su muerte y su resurrección, todos los seres humanos podemos alcanzar lo que por medio de la ley de Moisés era imposible, la salvación. En la cuarta etapa se encuentra la Iglesia y el Espíritu Santo. Para que la salvación alcanzada mediante Jesucristo tuviera el alcance universal esperado, Jesucristo formó un grupo de discípulos al cual envió a proclamar el mensaje de salvación. Estos discípulos y cuantos se fueron añadiendo llegaron a conformar la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero en la Iglesia, el Espíritu Santo llega a cumplir un papel preponderante, ya que establece su morada en cada creyente, haciéndole posible vivir de manera santa, libre de la esclavitud al pecado. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos una Iglesia en constante relación y dependencia del Espíritu Santo. La quinta etapa corresponde a consumación y restauración. La última etapa del plan de salvación tiene que ver con el retorno de Jesucristo, quien restaurará todas las cosas según fueron creadas. A esta etapa la llamamos consumación, por cuanto lleva a cabo el plan de salvación hasta su máximo grado. Aunque esta etapa del plan de salvación es revelada por los profetas del Antiguo Testamento y de manera más precisa en los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis es el más ampliamente dedicado a este tema, pues como dice en su introducción, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La Biblia ha gozado de ser el libro con mayor número de traducciones en toda la historia, ya que incluye gran cantidad de lenguas indígenas, pues su traducción ha estado ligada a la proclamación de la fe cristiana desde los primeros siglos de la Iglesia. Pero debemos tener en cuenta que toda traducción implica una interpretación, pues los idiomas no guardan absoluta compatibilidad entre sí. Por lo tanto, aquellas personas que tienen la oportunidad de acercarse a los textos bíblicos originales tienen una mayor aproximación al pensamiento y a la intención de sus autores humanos. ¿Sabían que la Biblia se escribió en 3 idiomas? Y el primero es el hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, lengua que pertenece a la familia de los idiomas semíticos que se deriva de Sem, que era el hijo de Noé.
Este era el idioma nativo de los pueblos cananeos. Como todas las lenguas, el hebreo ha atravesado un largo proceso evolutivo, por lo cual el que se usó para las escrituras de los libros del Antiguo Testamento fue un hebreo variado, lo cual dependía de la época de su escritura, el estilo de vida del autor y el nivel educativo del autor. Hay que tener en cuenta que estos libros fueron escritos en un periodo de 600 o 700 años aproximadamente. El segundo es el arameo, y es la lengua de la misma familia semántica del hebreo lingüísticamente hablando. Al mirar estos dos textos es muy difícil saber diferenciar el uno del otro a menos de que se conozcan estas lenguas. Las porciones de la Biblia escritas en arameo son muy escasas, como en Daniel, Esdras, Génesis y Jeremías. Pero también encontramos otras palabras escritas en arameo sueltas en otros libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Sin embargo, la influencia del arameo en la Biblia es muy notoria, ya que fue la lengua nativa de Jesucristo y sus discípulos, y esta era la más usada en Palestina durante toda la etapa formativa del cristianismo. El tercero y el último es el griego, y este es el idioma usado para escribir la totalidad del Nuevo Testamento, ya que cuando se empezó a escribir del año 48 al 51, el griego era la lengua común en el Imperio Romano. También se usó en la escritura de los libros deuterocanónicos. En este caso, el idioma griego usado para las escrituras no tuvo tanta variación como lo vimos anteriormente en el hebreo del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí existen diferencias en el estilo y manejo del idioma según el autor. El griego está más familiarizado con el español que los idiomas del Antiguo Testamento. Muchas de las palabras del castellano tienen raíces griegas y la escritura del griego se hace en el mismo sentido que en el castellano. Sus letras guardan bastante similitud con las nuestras. Incluso muchas de las palabras que vemos en nuestra Biblia no están traducidas y permanecen en el idioma griego. Por ejemplo, la palabra Cristo, que quiere decir ungido, la palabra ángel, que quiere decir mensajero, apóstol, que quiere decir enviado, o Apocalipsis, que quiere decir revelación. La Biblia, tal como la conocemos hoy día, ha sido el resultado de un largo proceso de composición, selección y transmisión, el cual podemos dividir en tres fases. La primera es la transmisión oral. Todas las investigaciones acerca de la composición de las escrituras muestran que los relatos bíblicos circularon como tradiciones orales por mucho tiempo antes de ser registrados por escrito. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen historias y doctrinas que se enseñaron de generación en generación de manera oral y que fueron conservadas celosamente por el pueblo judío y la iglesia cristiana. Es prácticamente imposible determinar el tiempo que duró la transmisión oral del Antiguo Testamento, aunque se sabe que fueron varios siglos, mientras que la del Nuevo Testamento pudo durar entre 20 o 30 años aproximadamente antes de ponerse por escrito. La segunda es la composición de los escritos. Después de la larga conservación oral de las tradiciones del pueblo judío, se empezaron a consignar por escrito los libros del Antiguo Testamento de manera separada, más o menos desde el siglo X a.C. Es imposible determinar con exactitud las fechas en que se escribió cada uno de los libros, pero para el siglo III a.C. ya habían sido escritos todos los que llegaron a formar parte de las escrituras hebreas. Algunos de los libros se escribieron en un periodo relativamente corto. Por ejemplo, la mayoría de los profetas, otros libros como los del Pentateuco o los Salmos, pudieron durar varios siglos desde su inicio hasta su compilación definitiva. En el caso del Nuevo Testamento, el tiempo que duró la composición de los escritos es tan corto como lo fue el de la transmisión oral. Todos los libros y cartas del Nuevo Testamento fueron escritos durante la segunda mitad del primer siglo de la era cristiana, cuando aún estaban con vida muchos de los testigos de primera mano de los hechos que son narrados. Por ejemplo, la primera carta debió escribirse entre los años 48 al 51. Tal vez fue Gálatas o Primera de Tesalonicenses. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no está ordenado en el sentido que fueron escritos los libros, sino más bien de manera temática. Por último, la determinación del canon. La palabra canon es de origen griego y significa regla o norma. Se comenzó a usar desde el siglo IV después de Cristo para referirse a los libros aceptados por la iglesia cristiana como inspirados por Dios, los cuales se denominaron canónicos. El proceso mediante el cual se determinaron los libros del canon bíblico tardó varios siglos y básicamente consistió en oficializar lo que el pueblo judío, en el caso del Antiguo Testamento, y la iglesia cristiana, en el caso del Nuevo Testamento, ya habían aceptado de una manera natural. Es decir, que cuando se definió el canon fue porque ya esos libros eran recibidos como autoridad por parte del pueblo judío y de la iglesia cristiana.
Los escritos del Nuevo Testamento, por su parte, circularon de manera individual por la Iglesia cristiana, siendo reconocidos como la guía de autoridad, pero solo empezaron a hacerse intentos de formular listas de canon hacia el segundo siglo. Desde entonces comenzaron los debates acerca de los libros y cartas que debían ser considerados como palabra de Dios. Algunos libros fueron aceptados de manera amplia y rápida, mientras que otros, como Hebreos y Santiago, duraron más tiempo en recibir dicha aceptación por algunos sectores de la Iglesia cristiana. Luego de varios concilios para el siglo IV después de Cristo, ya se tenía cerrado el canon con los 27 libros con los que cuenta hoy el Nuevo Testamento.